No puedes impedir o evitar lo que ya hiciste. Una vez disparado, el dardo sigue su rumbo. Evalúa pues sus efectos y repáralos en caso de que hayan sido negativos. Si tu acción fue reprochable, corrígela tan pronto como puedas mediante nuevas actividades reparadoras. Si tu actitud derivó en un conflicto personal que no se corresponde con lo que crees o con lo que eres, entrena tu equilibrio y ponte a vigilar. Débil es todo aquel que así se considera, que no hace el esfuerzo de fortalecerse. Cuando justificas tu error con la autoflagelación reparadora, pronto habrás de retornar a él. Proponte encarar tu existencia tal como es y de acuerdo a las circunstancias que se te presentan. Erradica de tu mente las ideas que consideras inadecuadas, perjudiciales, conflictivas. Sustitúyelas vigorosamente por otras saludables, equilibradas, dignificantes. Cuando no dispones de un acervo de pensamientos superiores para la reflexión, eres atrapado por los de carácter penal, pueriles y perniciosos, que se vuelven familiares y te impulsan a la acción correspondiente. Cada realización se inicia en la mente. Diseñada en el plano mental, se materializa ante la primera oportunidad. Piensa, pues, con corrección y te liberarás de las ideas malsanas que te generan conciencia de culpa. Hola amigos, bienvenidos a Momentos con Joana. Estamos con el libro Momentos de Salud, capítulo 9, Ante la conciencia, ítem 2. Acabamos de escuchar el fragmento del ítem 2 y en la reflexión anterior vimos cómo la culpa puede convertirse en una prisión emocional que nos mantenía atados al pasado. Y ahora en este fragmento, Joana da un paso más hacia adelante y nos propone un camino práctico para liberarnos de ella. Lo primero que nos dice es algo que parece sencillo pero muy profundo, y es que no podemos evitar lo que ya hicimos. Parece quizás una afirmación muy evidente, ¿verdad? Pero gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de intentar cambiar aquello que ya ocurrió. ¿Cuántas veces, no? Muchas personas viven emocionalmente detenidas en una decisión equivocada o en una palabra, ¿no?, que dijimos, o también en una oportunidad perdida o en una acción de la que hoy se arrepienten, y en muchos sisis, ¿no? Pensamos, ¿y si no? ¿Y si no hubiera dicho aquello? ¿O si hubiera hecho lo otro? ¿O si hubiera tomado aquella decisión? ¿O si, y si no? Es los easy, ¿no? Siempre digo easy, ¿no? Easy, easy. Y si hubiéramos easy, easy, easy. Nos quedamos en tantos easys, pero esos easys forman parte del pasado y no podemos volver atrás. Pero, sin embargo, como digo, por mucho que lo deseemos, el pasado no puede modificarse. Entonces, Joana utiliza una imagen muy expresiva, ¿no? Que dice, una vez disparado el dardo, este sigue su trayectoria, y es verdad, ¿no? La acción ya fue realizada y la palabra ya fue pronunciada y la decisión ya produjo sus consecuencias. Entonces, la cuestión no es cómo voy a cambiar el pasado, porque eso resulta imposible. La verdadera cuestión, amigos, es qué hacemos ahora con las consecuencias de aquello que ocurrió. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre la culpa y la responsabilidad, porque la culpa, recordemos que mira continuamente hacia atrás, pero la responsabilidad mira hacia adelante. Entonces, la culpa nos pregunta, ¿por qué hice aquello? Y la responsabilidad nos pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces, la culpa, si pensamos, nos consume a energía, pero la responsabilidad transforma esa energía en acción. Por eso Joana nos invita a evaluar los efectos, ¿no?, de nuestros actos y, cuando sea posible, repararlos. Entonces, ese es un concepto extraordinariamente liberador, ¿verdad, amigos?
Porque muchas veces creemos que reparar significa borrar lo ocurrido, pero reparar no es borrar. No, 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 no. Reparar es construir algo mejor a partir de lo aprendido. Entonces, hay errores que pueden corregirse directamente. Podemos pedir disculpas, si se puede, o devolver algo que hemos cogido, o rectificar quizás una actitud, o incluso ayudar, ¿no?, a quien perjudicamos, si se puede. Pero existen situaciones en las que la reparación directamente ya no es posible, o quizá la persona afectada ya no está presente, o quizás ha pasado el tiempo, o quizá las circunstancias ya no permiten arreglar aquello de manera inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí Joana nos ofrece una respuesta bastante sabia, ¿no? Y dice que podemos realizar nuevas actividades constructivas, es decir, utilizar la experiencia que hemos adquirido para generar bien, ¿no?, para generar el bien en el momento presente. Entonces, recordemos que la vida siempre nos concede nuevas oportunidades, ¿no?, para sembrar aquello que antes no supimos ofrecer, bien porque no teníamos la sabiduría suficiente, o porque no teníamos, ¿no?, las herramientas, no conocíamos las herramientas para poderlo hacer. Y esta idea pues resulta bastante esperanzadora, porque significa que ningún error tiene por qué convertirse en una condena permanente. Entonces, otro aspecto muy interesante de este texto aparece cuando Joana habla de los conflictos personales. Veréis, a veces actuamos de una manera que no refleja nuestros verdaderos valores. Decimos, ¿no? A veces decimos algo que no queríamos decir, o reaccionamos impulsivamente. Nos dejamos arrastrar quizás por el miedo, por el orgullo, o quizás por la inseguridad. Después nos preguntamos, ay, ¿por qué he actuado así si realmente no soy así, ¿no? No es así como yo quería actuar? Y Joana nos dice, en lugar de desesperarnos, debemos entrenar nuestro equilibrio interior y mantenernos vigilantes, ¿no? Y utiliza aquí la palabra vigilancia. Y esta palabra vigilancia no significa vivir tensos o desconfiando, ¿no?, de nosotros mismos. Significa desarrollar el autoconocimiento. Y para ello, para este autoconocimiento, es importante lo que decíamos en capítulos anteriores, ¿os acordáis? Y es cuando hablábamos de observar nuestros pensamientos, conocernos interiormente para reconocer nuestras tendencias y identificar nuestras fragilidades, nuestros puntos débiles, porque solo podemos transformar aquello que somos capaces de reconocer en nosotros mismos. Joana también realiza una formación muy, muy importante cuando dice que débil es quien se considera débil y no hace el esfuerzo por fortalecerse, porque con frecuencia hay personas que se definen por sus limitaciones. ¿Os acordáis que esto lo comentamos? Porque decían o decimos, no, es que yo ya soy así, es que siempre he sido así, yo ya no puedo cambiar. Pero la historia humana, amigos, demuestra exactamente lo contrario. La capacidad de transformación es una de las mayores riquezas del ser humano. Lo hemos visto antes, el renovarse, el avanzar, el rectificar. Todos tenemos aspectos que mejorar, pero también poseemos recursos interiores que muchas veces desconocemos. Entonces, el crecimiento comienza cuando dejamos de identificarnos con nuestras limitaciones y empezamos a desarrollar nuestras posibilidades, cuando dejamos de conformarnos con ese victimismo y empezamos a luchar, a avanzar y a crecer. Entonces, después Joana señala un mecanismo que es muy psicológico y todos conocemos, porque muchas personas creen que castigarse interiormente es una forma de reparación. Piensan, que eso hemos visto antes también en el precapítulo, que piensan que si sufren lo suficiente por un error, quedarán libres de él. Pero como vimos, ya os digo en el precapítulo, la autoflagelación
no produce esos cambios reales. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La persona se siente tan mal consigo misma que termina buscando alivio precisamente en los mismos comportamientos que intenta abandonar, amigos. Por eso Johanna afirma que quien utiliza únicamente la culpa como método correctivo acaba regresando al mismo rol, porque el cambio profundo requiere algo más que sufrimiento. Es decir, requiere conciencia, requiere disciplina y requiere nuevas elecciones. Y es aquí es que entramos de nuevo en el cuidado de los pensamientos. Y Johanna nos recuerda que toda realización comienza en la mente. Porque, amigos, antes de convertirse en acción, toda conducta empieza por un pensamiento. Y antes de convertirse en un hábito, fue en una idea repetida. Y antes de manifestarse en el mundo exterior, fue construida en nuestro mundo interior. Por eso insiste en la necesidad de sustituir los pensamientos perjudiciales por otros más saludables y equilibrados. No basta con intentar expulsar una idea negativa. La mente humana no funciona en el vacío. Necesitamos ofrecerle nuevos contenidos, nuevas referencias, nuevas formas de interpretar la realidad. Entonces, cuando una persona no alimenta su mente con pensamientos constructivos, amigos, termina siendo ocupada por preocupaciones, por resentimientos, por miedos o impulsos que encuentran espacio para desarrollarse. Mirad, un ejemplo, es como un jardín. Si no cultivamos flores, ¿qué pasará? Si en un jardín lo dejamos estar, no lo cultivamos, no lo cuidamos, no lo regamos, no plantamos cosas bonitas, ¿qué va a crecer en un jardín? Pues malas hierbas que crecerán por sí solas. Pues aquí pasa lo mismo. Por eso resulta tan importante aquello que leemos, aquello que escuchamos, las conversaciones que mantenemos, incluso las reflexiones que alimentamos cada día. Si vemos nuestra mente como un jardín y no la nutrimos de cosas bonitas, de cosas válidas, crecerán hierbas. Entonces, todo eso va modelando nuestra vida interior. Y como la vida exterior es en gran medida una consecuencia de nuestra vida interior, terminamos construyendo aquello que cultivamos en nuestra mente. Por eso Johanna nos invita a pensar correctamente y no se refiere a tener pensamientos perfectos ni a negar las dificultades de la vida. Se refiere a desarrollar una mentalidad orientada hacia el aprendizaje, la responsabilidad, hacia la esperanza y el crecimiento, y de esta manera nos muestra un camino muy claro. Aceptar el pasado, que es lo que decíamos antes, aceptamos el pasado, reparamos lo que se pueda reparar, aprendemos de los errores, fortalecemos la mente y orientamos la vida hacia nuevas acciones. Porque la verdadera liberación, amigos, no nace de castigarnos por lo que hicimos ayer, sino de construir conscientemente aquello que queremos ser a partir de hoy. Acordaros, aquel rumbo, hacia dónde que queremos ir, quiénes queremos ser. Y si queremos cambiar, elegir el rumbo constantemente, porque no nos acaba de llenar, de agradar, podemos cambiarlo todas las veces que queramos hasta que encontremos el rumbo perfecto. Y así, hasta el próximo ítem de Momentos con Johanna, ser felices, amigos.